piensen ahora en lo que es el pínado alemán, austríacos, húngaros, norteamericanos y orientales. Jefe de la oposición en Alemania era el preboste de la catedral de Múnich, el famoso teólogo Döllinger, hombre de vasta ciencia que terminó, como tantos otros, en la apostasía, pero no logró ser lo que su inmenso orgullo soñaba, el cero del siglo XIX. La Iglesia parecía amenazada por un título. Era la historia de todos los concilios. Frente a cada dogma que afirme se alza fatalmente la herejía que niega. El seno de todos los concilios, Nicea, Calcedonia, Constantina, han surgido apóstoles. Pío IX asistía imperturbable a los prolegómenos de la formidable asamblea y decía sonriendo: en todo concilio hay tres épocas. La época del diablo, que es corta; la de los hombres, que es más o menos larga; la del Espíritu Santo, que tiene la última palabra. Estamos en la época del diablo. Y aún hubo la esperanza de que concurrieran los cismáticos de las iglesias orientales, a quienes Pío IX invitó, también suplicándoles que fueran al concilio de Occidente y de todo el universo. Como sus palabras habían acudido al segundo de León del de Florencia, pero el zar de Rusia, de quien dependía, atrajo el movimiento de aproximación a Roma que mostraron numerosos obispos cismáticos. En otros siglos, los pontífices solían invitar a los reyes y emperadores que enviaban al concilio sus representantes. La experiencia de Pablo III, que convocó el de Trento, sirvió a Pío. En aquella ocasión, más que ayuda, los príncipes temporales aprovecharon la invitación para suscitar un semillero de cuestiones y dificultades que prolongaron 18 años la augusta asamblea. Si estos hicieron monarcas tan piadosos como los de aquellos tiempos, ¿qué no habría hecho un Napoleón, un Víctor Manuel, un general Prim, que gobernaba en España, un Luis de Baviera, aleccionado por Döllinger, un Bismarck, imbuido del odio luterano de haberse brindado la ocasión? Pío IX derogó la costumbre y ni expidió su parecer ni los invitó, y los gobiernos sintieron la inutilidad de esta actitud y fomentaron las corrientes opositoras, esperando ser fracasados los legítimos que se le atribuía el Papa. Quería aparecer infalible a los ojos de 200 millones de fieles. ¿Con qué propósito? Para inmiscuirse en la política de las naciones, para desligar a los ciudadanos de la fidelidad a su príncipe, para intentar como en la Edad Media destronar como una gula a un emperador. ¡Ay de él! Interpelado el Parlamento francés, el ministro de Instrucción Pública tranquiliza a los espíritus inquietos, anunciando que la gran mayoría del episcopado y del clero es contraria a la infalibilidad. El abate Gratuit escribe virulentos artículos acusando a la Santa Sede de haber falsificado documentos y afirma que el Papa puede errar en materia de fe. Se da el ejemplo del pontífice Honorio, que aprobó monoteísmo, condenado más tarde como una herejía. El canónigo Döllinger ataca también la infalibilidad como doctrina sin tradición en la Iglesia. Al igual que Lamennais, Döllinger había esperado honores de Roma, que Roma no concedió. Sus panfletos llenos de ciencia teológica y de terrible pasión prenden fuego a Alemania
pisa a Tupanlú, no falta quienes tiemblan ante y quienes descubren en el apasionado canónico de Friedrich, entero del siglo XIX, que descargará sobre el pontificado el golpe de gracia. Así llegó el 8 de diciembre de 69, de la Inmaculada, en que Pío IX inauguró el 20º concilio ecuménico que había presenciado la humanidad. Terminado por todo el mundo existían 1044 personajes convocados al concilio. Concurrieron 785, entre ellos 49 cardenales, 13 patriarcas y primados, 122 arzobispos, los demás obispos y generales de órdenes religiosas, muchos viejos y decrépitos. Algunos llegaron a Roma apenas para besar el pie del Santo Padre y morir. No solo el mundo católico acogió ávidamente el rumor de aquella asamblea, como no había visto en 300 años, sino también el mundo sectario. 2 días después, el 10 de diciembre, inaugurarse en Nápoles el anticoncilio de la masonería. Por desgracia, algunos de sus oradores extraviáronse en las mieses de la política, injuriando a Luis III, y la policía de Víctor Manuel interrumpió violentamente sus discursos. Los librepensadores de Nápoles han permitido a muchas damas ilustres y elocuentes, como la princesa Enriqueta Caracciolo y la marquesa Fioresi Valdivieso, discutir con ellos más a más sobre los dogmas del anticoncilio. O, si el Papa hubiera invitado ese ejemplo. Mire, en esa época, ¿por qué no invitaron a mujeres al concilio? A 70 años de distancia de lo que escribe, no podemos hacernos idea del ardor de aquella lucha, apenas templado por las nubes que iban ensordeciendo el horizonte político de Europa y presagiaban la guerra. Don Bosco, en esos días, tuvo un sueño que le pareció una tremenda profecía digna de ser comunicada al Papa. Aquí Don Bosco se parece a Isaías. Nadie pensaba entonces en la inmediata caída de Roma, y menos en el sitio del país por los cristianos, con el derrumbe de la dinastía napoleónica. Y él, la noche víspera de la Epifanía, lo vio todo, lo escribió de su puño y letra, mandó al Papa una copia sin expresar quién se la mandaba. Días después lo hallamos en Roma, discutiendo con los adversarios de la infalibilidad, persuadiendo a los indecisos y haciendo del obispo de Salusto, Gastaldi, a quien Dupanlú había sitiado, un paladín del futuro dogma. Don Bosco en Roma. No se hallaba ese asunto en lo que llamaríamos el orden del día de la augusta asamblea. En todo momento, el pontífice podía poner la discusión, y ya sí lo hizo a petición de 450 padres del concilio. Sorpresa y desencanto de los obispos cercanos, Dupanlú acude ante el Papa con una brillante diputación de 40 obispos. ¿Qué urgencia hay, Santísimo Padre, en tratar una cuestión que analizará la Iglesia y considerará la vida de los cristianos? Los míos, responde Pío IX, tened confianza en el concilio, votad según vuestro parecer y dejad el resto al Espíritu Santo. El arzobispo de París, Monseñor Darboy, escribe al emperador quejándose de que el Papa limita la libertad del concilio, pidiéndole que retire de Roma a su pasado. Los gallicanos reclaman el apoyo de su gobierno. Napoleón tiene los oídos bien. La infalibilidad es la idolatría del Papa. Todas sus palabras serán dogma de fe. Todos sus caprichos aparecerán como inspirados directamente por Dios.
Los obispos tendrán su autoridad, la Iglesia de Francia su autonomía. Los jesuitas tendrán la última palabra en lucha secular con el gallicanismo. Nada contrarrestará la influencia en el mundo. Napoleón ya lo sabe, pero ¿qué hacer? Su nuevo jefe de gabinete, Felipe Olivier, le aconseja no intervenir porque la mayoría del episcopado francés se muestra favorable a la definición. Pide a Brasil que va a implorarle arroje en medio del concilio el sable de Ren y le responde melancólicamente: estoy lleno de simpatía por vos, pero ¿qué hacer ante un episcopado que repudia mi intervención? Decir a Darboy y a Dupanloup que sean mayoría. Vamos allá. Después son páginas en que nos hablan en qué forma estos que estaban en contra tratan de dilatar las discusiones. Se inscribieron aproximadamente, nos dice aquí, 162 ponentes. Cuando llegaron a terminar los 40 o 60, los demás estaban cansados, se pusieron y no quisieron ya volver a tomar la palabra. El mismo día de la promulgación del dogma de la infalibilidad, los 4 cardenales que se habían abstenido de asistir se pusieron en manos del Papa su profesión de fe, aceptando la doctrina. Detrás de ellos, los obispos, uno a uno, sin excepción, por primera vez en la historia de la Iglesia, se plegaron a Roma. La vigilia de la Epifanía del corriente año 1870, desaparecieron todos los objetos materiales del cuarto y me encontré en presencia de cosas sobrenaturales. Fue cosa de breves instantes y no mucho. Es lo que escribe Don Bosco de puño y letra al pontífice sin decir que es de él, pero él guardó una copia de ese escrito. Si bien todo lo vi bajo forma sensible en apariencia, apenas pudo describirlo con signos exteriores. Da una idea de sí. Es la palabra de Dios acomodada a la palabra del hombre. Del sur viene la guerra, de la paz. Las leyes de Francia no reconocen yo al Creador, y el Creador se hará conocer y la vigilará 3 veces en el acto de su vida. En la primera, abatirá su soberbia con la derrota y el saqueo, y el esclavo de cosechas animales y hombres. En la segunda, la gran prostituta de Babilonia, aquella a quien los buenos llaman inspirando el prostíbulo de Europa, será privada de su jefe y presa del tesoro. París, París, en vez de armarte con el nombre del Señor, te rodeas de casas de inmoralidad. Ellas serán por ti destruidas. El ídolo tuyo, el panteón, será de tus hijos cenizas. Pide que se cumpla el bendita es iniquidad civil. La iniquidad se ha engañado a sí misma. Tus enemigos te reducirán a la angustia, al hambre, al terror y a la abominación de las naciones. Y hay de ti si no reconoces la mano que te hiere. Quiero castigar la inmoralidad, el abandono, el desprecio de mi ley, dice el Señor. En la tercera, caerás en manos extranjeras. Tus enemigos verán desde lejos de tus palacios y tus casas destruidas, bañadas en la sangre de tus héroes y muertos. Pero he aquí un gran guerrero del norte, con un estandarte en la diestra, en la cual se lee: irresistible mano del Señor. En ese instante, el venerable viejo del Latio le salió al encuentro,
llevando una antorcha ardiente. El estandarte se despegó y de negro que era, quedó como la nieve blanca. Y en el medio estaba escrito el nombre de quien todo lo puede. El guerrero y su huésped hicieron una profunda reverencia al viejo y se estrecharon la mano. Ahora, la voz del cielo, al pastor de los pastores, estás en gran conferencia con tus antecesores, pero el enemigo del bien no está quieto un instante y dispone de contra ti. Sembrará discordia entre tus asesores, suscitará adversarios enfurecidos. Las potencias del signo vomitarán fuego y querrán sofocar la palabra en la garganta de los que estudian mi ley. Eso ocurrirá. Harán mal, pero mal a sí mismos. Tú apresuras si las dificultades no se resuelven, córtalas. Si no te hallas en angustia, no terminas y continúa hasta decapitar la hierba del dolor. Este golpeará temblar a la tierra y al infierno, pero los buenos serán confirmados y se alegrarán. Aunque solo te queden 2 asesores, donde vayas continúa y termina la obra que se te ha confiado. Les dirás, corre veloz, tus años avanzan al término fijado, pero la gran reina será siempre tu ayuda. Y como el pasado será el porvenir, magnum et singular Iglesia Recibio. Y a ti, Italia, tierra que bendices, ¿qué te ha sumergido en la desolación? No digan los enemigos, sino tus amigos. ¿No oyes que tus hijos piden el pan de la fe y no encuentran quien le reparta? ¿Qué haré? Golpearé a los pastores, dispersaré el rebaño, a fin de que los que se sientan en la cátedra de Moisés busquen buenos pastores y el rebaño los siga torpemente. Pero sobre el rebaño de los pastores pesará mi mano. La carestía, la pestilencia, la guerra harán llorar a las madres la sangre de los hijos y de los mártires en tierra enemiga. Ay de ti, oh Roma, ¿qué será? Roma ingrata, Roma eliminada, Roma soberbia. Has llegado a no buscar otra cosa y a no admitir en tu soberano sino el lujo, olvidándote de que tu gloria y el de él están sobre el Gólgota. Ahora él es viejo, decrépito y negro, despojado. Sin embargo, su palabra hace temblar al mundo. Roma, sobre ti vendré 4 veces. En la primera heriré tus tierras y sus habitantes. En la segunda llevaré el estrago y el exterminio hasta tus muros. ¿No abres aún los ojos? Vendré la tercera. Abatiré defensas y defensores, y el imperio del Padre sucederá. Al imperio del Padre sucederá el reino del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis sabios huyen, mi ley es pisoteada, por eso haré la cuarta visita. Hay de ti todavía en ti, entonces mi ley es un nombre vano para ti. Sobrevendrán prevaricaciones en los doctos y en los ignorantes. Tu sangre y la sangre de tus hijos lavarán las manchas que has hecho en la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre son flagelos con que serán castigadas las soberbias y la malicia de los hombres. Todos están ricos vuestros magnificencias, vuestras villas, vuestros palacios, han venido a ser el estiércol de la plaza y de las calles. Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no corréis a llorar entre el turíbulo y el altar, pidiendo la suspensión de los castigos? ¿Por qué no cogéis el escudo de la fe y vais sobre los techos de las casas, por las calles y las plazas, en todo lugar, a un inaccesible, a llevar las heridas de mi palabra?
ignoráis que esta es la espada terrible de los filos, que hará de mis enemigos y rompe la ira de Dios y de los hombres. Estas cosas deberán inexorablemente suceder una tras otra. Las cosas suceden demasiado lentamente, pero la augusta reina de los cielos está presente. La potencia del Señor está en sus manos. Disipa como niebla a sus enemigos. Resiste al venerable viejo todos sus antiguos años. Sobre él vendrá un viento huracán. La iniquidad ha terminado. El pecado tendrá fin. Y antes que transcurra 2 plenilunios del mes de las flores, el índice de la paz aparecerá sobre la tierra. Ya estamos acabando. El gran ministro verá la esposa de su rey vestida de fiesta. En todo el mundo aparecerá un sol, tan luminoso como no se ha visto nunca, desde las llamas del cenáculo hasta hoy, y se verá hasta el último día. Hasta ahí, el sueño de Don Bosco. Continuó Hugo Guas. En la vida de Don Bosco se advierte a cada paso una portentosa dualidad. Mientras su cuerpo anda entre realidades concretas, su alma, como un pájaro escapado de la jaula, vive y se mueve en una atmósfera sobrenatural. Sus ojos ven cosas, pero sus ojos tienen capaces de nos cuesta descubrir en él al taumaturgo de cuyas manos blanco. Lo vemos tan de cerca y tan preocupado por las cuentas que tiene que pagar, la factura del panadero y del albañil, la inversión de una lotería para obtener dinero, el ensanche de un taller, la compra de un terreno, que esos detalles mosaicos se interponen y nos ocultan y nos hacen olvidar al hombre que, como los antiguos profetas, penetra en el tabernáculo y habla con él. Números innumerables fueron muchas veces alegorías para la elección de sus alumnos, pero hay unas que muchas veces él mismo les atribuyó el valor de los. Y así fue ese sueño. Y como dijo al Papa, y 2 años después, la Chivilidad Católica comentaba sin saber quién se lo había mandado. En el tomo 6, serie octava, página 299 a 303, el año 1932, se transcribe en sus principales párrafos con esta advertencia. En una ciudad de la Alta Italia, fue advertido, fue comunicado a un personaje de Roma el 17 de febrero de 1870. Ignoramos el suelo bien, mas podemos certificar que lo hemos tenido en nuestras manos antes que París fuese bombardeado por los alemanes e incendiada por los comunistas. Le agregaremos la católica. Y nos maravilla el ver anunciada la caída de Roma, por no que se juzgaba ni aproximaba o se realizaba totalmente. ¿Quién es el guerrero del nombre que va a estar planeando ese estandarte negro que delante de Roma se torna blanco? Es por ventura esta multitud tranquila que bajará desde su norte glacial hasta los ríos del sur. En caso otro ciudadano cismático y terminal que presta sus tiendas de mediodía para que los cardenales persiguiendo por la revolución puedan elegir tranquilamente a sus interrogar el mismo mozo respondido. Y tal vez pongas en contar que las inquietudes poco bajan la medida de Dios. Dentro de 40 días, donde quizás
por orden del cielo. Que no es el último habitante, se cubrieron 7 y que lo volvieron. Vamos. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, Carlos Bacasela. Esta ilustrativa lectura de un capítulo de este autor argentino. Ahora vamos a entonar el himno de Perdón, Rodolfo, hay un radio que se está metiendo. Sí, creo que es Napo. Creo que hay una radio, un televisor prendido. Napo, puedes apagar tu micrófono. Por favor, ¿No te escuchas? Por Dios, nadie. La interferencia es fuerte, ¿ah? Claro, o sea, por favor revisen, pues. Napo. Apaguemos los micros. Napo, por favor. Ya lo apagó ya, felizmente. Gracias. Muy bien, himno a Hades. Casa del recuerdo es Magdalena, la del mar. nuestra alma de información. Escuela de vida y bendición. Hoy retorno a ti en signo de emoción y te canto mi canción. Siempre en mi memoria tu recuerdo quedará. Los días felices que a tus años y cuando algún día ya muerto estaré, tus enseñanzas viviré, en tu memoria te tendré. Con tus santuarios igual. Siempre en mi memoria tu recuerdo quedará. Los días felices que a tu sombra pasé. Y cuando algún día ya muy lejos estaré, tus enseñanzas viviré, en memoria te tendré, con tus santuarios igual. Villa de sueños hechos isla del sol, sus campos pequeños jugaron de ilusión. En tus soledades se deleita el corazón, oh vida del sol, en esta ocasión, escucha mi canción. Siempre en mi memoria tu recuerdo quedará. Los días felices que a tus años pasé. Y cuando algún día ya vaya muy lejos estaré, tus enseñanzas viviré, en mi memoria te tendré, con tus santuarios igual. Muy bien, muchas gracias. A continuación,
Vamos a escuchar una carta a Don Bosco, a cargo de Hugo Calderón. Apaguen sus micros mientras uno interviene. Que sea corta. Sí, en realidad es una carta de Don Bosco. Hermanos, amigos, a estas alturas de mi vida, al revisar el camino recorrido, no puedo soslayar mi bendito paso por la casa de Don Bosco, bajo el magisterio de María Auxiliadora. Me preguntaba a la distancia de mi juventud cómo fui preparado para vivir en ciudadanía, cómo y cuándo fui inmerso en esa escuela de buenos ciudadanos. Por esas boscolidades, los profanos entiendan casualidades, cae en mis manos una carta de Don Bosco. No tengo el destinatario, ni la fecha. Lo único que tengo dice Epistolario de Turín, 1959, volumen 4, página 201-203, páginas 201-203. Titulan la carta Trabaje siempre con amor. Dice Don Bosco: si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes, por quienes trabajé siempre con amor, por quienes estudié y ejercí el ministerio sacerdotal, y no solo yo, sino toda la congregación salesiana. ¿Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad? Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Hola, amor. Recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia los llevaba a derramar lágrimas y a suplicar cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que nadie pueda surgir la duda de que obramos solo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos cómo a hijos, a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad, pongámonos a su servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio. Si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servirlos mejor. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos, e incluso poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros, y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira, o por lo menos dominarla de tal manera como si lo hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos serenos nuestro espíritu
Evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad, que se preocupen sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios por la verdad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que le escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. En estas palabras de don Bosco, proyectemos hacia nuestra responsabilidad de ciudadanos en este trabajo de construir responsablemente nuestra comunidad nacional, nuestra comunidad política, como don Bosco construyó nuestra alegría de ser jóvenes y mientras tanto nos educaba. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Hugo. Qué oportuna la lectura de esta carta de don Bosco, que nos recuerda la pedagogía de la ternura de Casianovich, ¿no? Cómo él ha sabido adaptar toda esa enseñanza, toda esa recomendación de nuestro padre y maestro. A continuación tocaba un canto, pero lo vamos a saltar porque fue muy larga la intervención tras anterior. Escucharemos ahora a Napo, que nos va a leer una parte del anecdotario escrito por Carlos Bacasela. Napo, tienes la palabra, abre tu micro. Napo, no te escuchamos, Napo, tienes que abrir tu micro. Tu micro, Napoleón. Uy, se me fue. Se fue. Creo que no escucha, no tiene audio. Vamos a pasar al siguiente número y después ya me comunicaré con Napo. Augusto Coelho nos va a hacer escuchar el primer sueño. Ahí está Napoleón. Ya está. Por favor. Ya, Ahora sí me escuchan, Salvador. Ya, adelante, sí. Napo. Gracias. Les decía que recordar es vivir y voy a dar lectura a una anécdota referida a fin de año. ¿Se acuerdan de los exámenes finales? Los jurados tragacuras. Pues bien, para quienes no pasaron por esta experiencia, vamos a recordarles, eran tiempos en que no se confiaba mucho en la calidad de enseñanza de los colegios particulares, razón por la cual para los exámenes finales se designaban jurados formados por profesores de los colegios nacionales, para que ellos fuesen los encargados de tomarlos. Nuestros profesores solamente fungían de secretarios y entregaban las balotas en donde se consignaban los temas y preguntas sobre las cuales se nos debería aprobar o reprobar. ¿Recuerdan también cuando se nos puso la regla de los 5 puntos de diferencia, por la cual si entre el promedio anual y la nota del examen era igual o superior a los 5 puntos, las dos notas no se promediaban y el alumno se quedaba con la nota más baja? Esa fue la causa para que muchos de nuestros profesores nos bajasen el promedio con que nos presentaban a los exámenes y que muchos de nosotros protestábamos porque considerábamos una injusticia y una falta de confianza en ellos mismos y en las enseñanzas y conocimientos que ellos nos habían impartido.
Un solo profesor fue firme en sus notas y no quiso bajarnos un solo punto en geometría. El Chato Miranda, quien con nosotros supo que era tener un grupo de estudiantes de calidad y tan parejo, como decía el padre Fanelo: si a uno de ustedes pongo una nota, no tengo razón para poner una diferente a otro. Divagaciones aparte, vamos al grano. Esta vez estábamos en quinto y no con Miranda en cuarto. Se nos da el horario de exámenes y leen los nombres de los jurados. Oh sorpresa, nos toca una misma persona para 5 materias, entre ellas las que nos daba el padre Fanelo. Si mal no recuerdo, filosofía, psicología y algo parecido a la economía política. Los exámenes iniciaban el 1 de diciembre y terminaban entre el 20 y 22 del mismo mes. ¿Qué tiempo es ello? Llega el primer examen con el susodicho presidente del jurado y un grupo de nosotros le aborda con una pregunta. Doctor, ¿será posible que nos tome hoy las 5 materias? ¿Recuerdan la cara de asombro o susto que puso? Estaba acostumbrado, como otros profesores de ese tiempo, a que los estudiantes se le acercasen para pedirles un aplazamiento de los exámenes. Pero que se le adelante era una primera y, según él, antes vista petición. ¿Saben, muchachos? Fue su respuesta inmediata. Yo no estoy preparado para tomarles las 5 hoy día. Si quieren, les tomo 2 y la próxima, las 3 que faltan. Y así se hizo. Esto contribuyó a que nuestros exámenes finales de quinto de media los terminásemos el 8 de diciembre y nos dedicásemos a otras tareas que no eran de estudio, para pica y envidia de los otros compañeros que tuvieron que seguir estudiando hasta terminar los exámenes días antes de las Navidades. ¿Qué hicimos en esos días? Una limpieza general de los patios, pórticos, como nunca antes se había visto. Los lavábamos con detergente, levantando espuma hasta casi la cintura, patinando hasta contramatarnos contra el suelo en medio de 1001 carcajadas. A propósito, también nos fuimos de paseo a Huacho, el primer paseo promocional que se hizo en Magdalena, del que también tenemos recuerdos y alguna anécdota. Muchas gracias. Gracias a ti, Napo, que es simpática esta anécdota de los exámenes finales tomados por profesores de los colegios nacionales. Y bueno, bien, ahora Augusto Coelho nos va a poner una grabación del primer sueño de Augusto. Adelante, Augusto. Micrófono. Augusto, micrófono. Sí, ya abrí. Un ratito. Ya. ¿Ahí va? Sí. Ahí va. Muy bien. No se escucha. Un segundo. Lo propuesto
fundaron la ciudad en el sitio exacto donde Bosco, escrita en 19 volúmenes llamados Memorias Biográficas, se narran 159 sueños de este santo. Al principio él no les daba mayor importancia, pero luego se fue dando cuenta de que lo que en sus sueños veía o escuchaba se cumplía después con maravillosa exactitud, y empezó a narrarlos a sus discípulos de mayor confianza. No había pensado escribirlos, pero el sumo pontífice Pío IX, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera. El santo decía: he llegado a convencerme de que a veces la narración de un sueño de estos les hace mayor bien a los oyentes que un sermón. Y en 1886, 2 años antes de morir, al oír que su gran amigo el padre Lemoyne le decía: muchos de sus sueños se pueden llamar revelaciones de Dios, don Bosco exclamó: así es, son revelaciones de Dios. Lo que más impresionaba a los que le escuchaban a San Juan Bosco narrar los sueños que había tenido, era el constatar poco tiempo después cómo se iba cumpliendo a la letra todo lo que en el sueño le había sido avisado que iba a suceder. Cuando a mitad del siglo XX fue fundada la ciudad de Brasilia, los constructores quedaron admirados al constatar que ellos, sin habérselo propuesto, fundaron la ciudad en el sitio exacto donde la vio don Bosco en sueños 70 años antes. Y otro tanto sucedió en Argentina cuando encontraron pozos de petróleo donde nadie imaginaba, pero donde las había visto en sueños nuestro santo. 1. El sueño de los 9 años. Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje bastante espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente vestido. Un blanco manto le cubría de arriba abajo, pero su rostro era luminoso, tanto que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible por la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde? ¿Cómo podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero ¿quién sois vos que me habláis de este modo? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que no me junte con los que no conozco sin su permiso. Decidme, por tanto, vuestro nombre. Mi nombre pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente. La cual, viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a ella, y tomándome bondadosamente de la mano, mira, me dijo. Al mirarme di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado, y vi en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a entender qué quería representar todo aquello. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: a su debido tiempo todo lo comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la visión. Quedé muy aturdido. Me parecía que tenía deshechas las manos por los puñetazos que había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas, y después, aquel personaje y aquella señora de tal modo llenaron mi mente por lo dicho y oído, que ya no pude reanudar el sueño aquella noche. Por la mañana conté enseguida aquel sueño, primero a mis hermanos, que se echaron a reír, y luego a mi madre y a la abuela. Mi hermano José decía: tú serás pastor de cabras, ovejas y otros animales. Mi madre:
quién sabe si un día serás sacerdote. Antonio, con dureza, tal vez, capitán de bandoleros. Pero la abuela, analfabeta del todo, con ribetes de teólogo, dio la sentencia definitiva: no hay que hacer caso a los sueños. Yo era de la opinión de mi abuela, pero nunca pude echar en olvido aquel sueño. Lo que expondré a continuación dará explicación de ello. Y yo no hablé más de esto, y mis parientes no le dieron la menor importancia. Pero cuando en el año 1588 fui a Roma para tratar con el Papa sobre la congregación salesiana, él me hizo exponerle con detalle todas las cosas que tuvieran alguna apariencia sobrenatural. Entonces conté por primera vez el sueño que tuve a los 9 años. El Papa me mandó que lo escribiera literal y detalladamente, y lo dejara para alentar a los hijos de la congregación. Esta era precisamente la finalidad de aquel viaje. En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo señalado en este de sus 159 sueños proféticos. Toda su vida la empleó en transformar jóvenes difíciles como fieras, en buenos cristianos como mansos corderos. Los 47 años de su sacerdocio los dedicó por completo a educar la juventud, y con la ayuda de María Auxiliadora obtuvo que Jesucristo convirtiera y volviera buenos cristianos las centenares de miles de jóvenes. Hoy tienen más de 2000 colegios en más de 70 países y educan millones de jóvenes, especialmente a las clases pobres y abandonadas. Y siguen obteniendo los mismos prodigios del primer sueño. Los pecadores que son como fieras se convierten en mansos corderos, o sea, en católicos convencidos y prácticos. 2. Muy bien. Muchas gracias, Augusto. Qué bueno, ¿no? Hemos escuchado muchas veces los sueños de Don Bosco, pero este primero, qué revelador, cómo se anticipaba a lo que iba a ser el carisma de Don Bosco, el carisma que se nos infundió a nosotros a través de nuestros formadores. Muy bien, a continuación el programa Por los Caminos del Valle Sagrado. Eso me toca a mí. A ver. Uy, no está. ¿Qué pasó? Eso no tiene importancia, no. Sí. Bien, ustedes saben que el año pasado para mí fue un año muy cargado emocionalmente por la partida de Charo, la partida de Juan Arapovich, nuestro gran amigo y colega de mi promoción, y que además me dejó encargada esta coordinación, la partida de Grover y de otros cercanos. Entonces decidí con mi hija y con mi nieto irme al Valle Sagrado por 1 mes y medio. Allí es donde he podido recuperar y recargar mis pilas. Don Bosco es nuestro maestro, es nuestro guía. El mago Frank ha hecho este poema, un poema a San Juan Bosco. Tú que también fuiste mago y por tu noble labor te convertiste en santo, haz que la labor que hago por lo menos logre mitigar un llanto. Que toda la habilidad que brote de mis manos te convierta en caridad y amor a los hermanos. Tú que supiste aliviar abandono y zozobra,
permíteme continuar con mi magia tu obra, y así, siguiendo tu ejemplo, me acercaré al Ser Supremo, haciendo de la magia un templo para el pobre y el enfermo. Feliz día del mago, el mago Frank, poema a San Juan Bosco. Bien, intenté hacer un retrato de Don Bosco y traté de hacerlo más joven que lo que estamos acostumbrados a verlo. Le quité unos años a los retratos que generalmente estamos viendo. ¿Por qué quiero hablar hoy día de los caminos del Valle Sagrado? Porque como supongo que ustedes ya sabrán, los salesianos estuvieron en el Valle Sagrado durante muchos años y fueron de las primeras obras después de fundada la congregación en el Perú, en el Rímac. Se fueron al Valle Sagrado y estuvieron en Yucay y en otras localidades que veremos, ¿no? Yo he podido recorrer, porque me gusta caminar, no solo me gusta, sino que necesito caminar para estar activo, y he caminado por todo el valle, descubriendo los lugares donde también estuvieron los salesianos, aunque actualmente ya no están en el valle propiamente, están más bien en algunas partes de la selva. El Valle Sagrado, partiendo del Cusco, se llega por esta carretera, se pasa por Chinchiqueros y se llega a Urubamba, el lugar donde se llega al Valle Sagrado. A la izquierda de Urubamba está Ollantaytambo, donde se toma el tren para Machu Picchu o se toma la carretera para bajar a Quillabamba. A la parte derecha de Urubamba está Yucay. Algunos de nuestros compañeros veteranos han estado en Yucay. Por ejemplo, Jorge Norrato estuvo un tiempo en Yucay trabajando como trienista. Después sigue Calca, Lamay, Coya y Pisac. De Pisac hay otra carretera que llega al Cusco, o se puede llegar al valle por esta carretera entrando por Pisac. Yo he estado este mes y medio en Urubamba, no en el pueblo de Urubamba, sino al salir camino al Nevado Chicón. Hay ahí una agrupación de casas donde hemos estado este mes y medio, y a partir de allí hemos ido a diferentes lugares que quiero mostrarles algunas fotografías. El punto de llegada entonces fue Urubamba. Nos hemos alojado en un lugar que se llama Villa Andina. Esa es la ciudad, pueblo, algunos le llaman ciudad, otros le llaman pueblo de Urubamba. Uno viene de Cusco, pasa por Chincheros y aquí por una carretera que baja haciendo mucho zigzag, llega hasta Urubamba, que digamos es el centro de este valle, del Valle Sagrado. Estas son las bugambillas que yo veía desde mi cuarto y que a las 4:30, 5 de la mañana varios pajaritos nos despertaban. Me hacía acordar de nuestro buen amigo Leónidas Naveda, el cual silbaba distintos cantos de pájaros con una perfección inimitable. Esta es la iglesia de la plaza principal de Urubamba, la entrada, la iglesia por dentro y el retablo, como casi todos los de la sierra, forrado en pan de oro. Otra iglesia que queda también en Urubamba es el Señor de Torrechayoc. También tiene pan de oro y el Señor, en realidad más que el Señor, es una cruz
que sacan en el mes de mayo, lo llevan hasta el cerro, una parte alta, etc. Es una costumbre muy común en los pueblos y comunidades de la sierra. Es la entrada. Hemos subido a las chulpas de Urubamba. Ahí estoy trepando, ya estamos arriba. Le llaman chulpas, pero yo tengo la impresión de que más bien son tambos. Las chulpas son monumentos funerarios y en estas llamadas chulpas lo que hay son unos grandes almacenes para guardar granos, maíz, papa, etc., ¿no? De todas maneras, en Urubamba se le llama chulpas a estos que son más bien graneros, ¿no? Mi hija Maite y mi nieto Amaru, con los que he estado en esta aventura de 1 mes y medio. La ciudad de Urubamba desde las chulpas. Se dan cuenta que es mucho verdor, muchas chacras y las casas repartidas. Hemos ido en 2 oportunidades al Cusco. Yo quería ir más al Cusco porque tengo conocidos, etcétera, pero las carreteras han estado interrumpidas y solo pudimos ir 2 fines de semana al Cusco. Ustedes ya conocen y seguramente han estado en la Plaza de Armas, la Catedral, la Compañía, la Catedral lateralmente, una de las puertas de la Catedral. Y este es el Santurantiqui, que es una festividad que se hace el 24 de diciembre, vigilia de Navidad. En esa feria, el 23 y 24, se venden figuritas para el nacimiento y otros elementos como musgo, paja, ichu, para armar el nacimiento en las casas. Esto yo lo vi hace 40 años. Ahora hay un resto de la feria que siguen vendiendo figuritas para el nacimiento y todos los demás puestos son comerciales. Venden ropa, venden objetos de plástico, etcétera, ¿no? O sea, se ha comercializado una tradición que antes era puramente abocada al nacimiento. Están las figuritas que se venden, ¿no? El Cusco tiene, como ya los que han estado o han visitado el Cusco ya saben, tiene casas y casonas construidas sobre restos incaicos. Este es un ejemplo. Las calles del centro de la ciudad, porque la parte de las afueras de la periferia, en el centro de la ciudad las calles están rodeadas de edificaciones cuya base es incaica y la construcción es o colonial o moderna, ¿no? Acá estaría la piedra de los 12 ángulos. Se repite la misma historia, base incaica y construcción moderna o colonial. Seguimos viendo lo mismo. Las calles son bastante estrechas, a duras penas pasa un carro, tiene una sola dirección. Hemos estado allí la mitad de diciembre y todo el mes de enero, que son meses de lluvias en la sierra. Entonces teníamos que estar preparados para cuando caía el chaparrón. Las calles son muy bonitas, muy simpáticas, tienen sus macetas, sus geranios. Esto es parte de San Blas. Hay una universidad, creo que es la única universidad en el Perú, que es de Bellas Artes. Se llama Universidad Nacional Diego Quispe Tito. Yo me he sentido en mi ambiente visitando las instalaciones y hablando con los alumnos de esa universidad. Esta es la calle de las 7 culebras.
también tiene base incaica, estrecha como todas las. Sigue la calle de las 7 Culebras y la salida ya al parque. La compañía de Jesús en la Plaza de Armas. Este es el Museo del Chocolate. Ustedes saben que hay chocolates, en Cusco se venden chocolates de muy buena calidad de exportación. Y esta es la ciudad del Cusco vista desde la altura de San Blas. Más calles, se dan cuenta que casi todas las calles del centro de la ciudad tienen base incaica. Este vendría a ser el Palacio Arzobispal y una calle más con las mismas características, una de las subidas a San Blas. Y esta es la bajada de San Blas. Se dan cuenta que hay un factor que se repite, que son puertas y balcones o ventanas pintadas de azul añil. Yo he investigado como artista y resulta que un virrey, no sé si fue Toledo, el virrey Toledo, pidió a la metrópoli un cargamento de pinturas de distintos colores. En España no interpretaron bien su pedido y mandaron todo un barco lleno del único color azul añil. El rey dijo, ¿y ahora qué hago con tanta pintura? Y se le ocurrió sacar un decreto. A partir de ahora todas las casas de la sierra pintarán puertas, ventanas y balcones de color azul añil. Hizo su gran negocio y a partir de esa anécdota se siguen pintando muchas puertas, ventanas y balcones de Cusco, Ayacucho, Huancayo, etcétera, de ese color que se ha convertido en una. Ahí está el ejemplo, ¿no? Casas humildes y casonas como esta. También hemos ido a Ollantaytambo, es un lugar maravilloso. También ahí se repite la base de las casas incaicas, en este caso, por ejemplo, una puerta trapezoidal de doble jamba, que es una cosa que se repite en algunos lugares donde estuvieron los incas. Y hay casas más modestas. Las calles de Ollantaytambo son muy estrechas, como pueden ver. Y se repite la misma estructura de la base incaica sobre la cual se han construido casas coloniales o modernas. Más calles. Y esto ya es la fortaleza de Ollanta, el Ollantaytambo se llama, ¿no? Son unos andenes que subirlos, uno se fatiga bastante por la altura, pero es una maravilla ver todo esto, ¿no? Ahí estamos ya a mitad del ascenso, abajo se ve un patio con restos arqueológicos y algunas casas que veremos después. Ahí está Amar, mi nieto, en uno de los lugares en ascenso. Ahí está, trepando. Ya tiene 11 años y es un gran caminante. Él ha sido mi guía porque su papá es del Cusco y así que él conoce mucho y ha caminado mucho por todo el Cusco. Fíjense lo que siempre se ha admirado, ¿no? Esa manera de juntar grandes piedras y juntarlas que no entra ni un alfiler, ¿no? ¿Cuál ha sido la técnica? Los arqueólogos se rompen la cabeza tratando de descubrir cómo habrán logrado pulir estas tremendas rocas que pesan toneladas, ¿no? Cómo han llevado este es el Templo del Sol en Ollantaytambo. Estos bloques de madera, de roca, vienen de una cantera que está al otro lado del río. Nadie
puede imaginarse cómo han traído tremendos bloques de más de 10 toneladas cada uno, subirlas hasta la parte superior de Ollantaytambo, pulirlas y dejarlas acá. Y se sabe que es de la cantera que está al otro lado del río, a varios kilómetros, porque es el único lugar donde hay granito rosado como este. No hay otro lugar en las inmediaciones de Cusco que tenga granito rosado. O sea, se sabe que esa fue la cantera, cómo lo trajeron, cómo lo subieron. Desde la altura se ve el pueblo de Ollantaytambo y la construcción siempre admirable, ¿no? La andenería, los andenes eran para cultivo de diferentes productos, sobre todo maíz, oca, etcétera. Las rocas inmensas, ¿no? Está mi hija y mi nieto descansando. El guía, Amaru fungía de guía porque ya se conocía todas las historias de cada vericueto. En la parte baja hay restos también, piedras talladas. Desde acá se ven los andenes. Hay una parte que se puede caminar, pero estaba cerrada porque había habido un deslizamiento y tenían que arreglarlo. Esa es la parte inferior. Desde arriba se ve parte del pueblo de Ollantaytambo. Ahí hay un coso taurino. Estas son ya las construcciones de la parte baja. Se dice que Ollanta, cuando no estaba amenazado por las tropas, vivía en esta parte baja. Cuando venían para atacarlo, se refugiaba en unas casas que hay en la parte alta de la montaña. Era Fíjense qué finura y qué delicadeza, tremendas rocas que de dónde las han traído y las han pulido con tantos detalles. El agua siempre es un elemento muy importante. Generalmente lo simbolizan con la espiral, el agua, ¿no? Por ejemplo, y esto es antes de los incas, ya la espiral la usaban como símbolo del agua. Recuerden la cola del mono en las líneas de Nazca. En esa cola hay un ñauimpuquio, un ojo de agua, ¿no? Acá es donde se bañaba el Inca. Bien, esta es la iglesia que no es tan significativa de Ollantaytambo. Y nos pasamos al Sacsayhuamán. Algunos dicen Sacsayhuamán, no sé cuál será la correcta pronunciación. El ascenso desde Cusco lo hicimos caminando y es bastante pesadito, pero se llega y hemos tenido la oportunidad de entrar al Sacsayhuamán por unas cuevas que necesitas linterna porque adentro está totalmente oscuro. Eso ya es saliendo de la cueva. Y ahí están las monolíticas rocas de esta gran fortaleza, ¿no? Es impresionante. Construidas en zigzag. Ustedes saben que en esta plaza se celebra el Inti Raymi, ¿no? El 24 de junio. ¿Qué tales construcciones, qué tales bloques de madera bien ensamblados? Desde Sacsayhuamán se ve gran parte de la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco, que era hasta acá nomás, ahora ha crecido como Lima, invadiendo los cerros, ¿no? Todos los cerros están invadidos. Ha crecido mucho. Hay gente que viene de otros lugares, fenómeno que se repite en Arequipa, en Trujillo, en Lima, etc. Escalinatas, rocas, el molle, que es un árbol autóctono de ese lugar. Chincheros.
Para ir desde Cusco a Urubamba, donde yo estaba viviendo, pasábamos por Chincheros, y en Chincheros hemos visto cosas maravillosas. Por ejemplo, esta portada colonial al recinto donde hacen feria los domingos. Aquí está sin actividad, los domingos hacen feria. Esta ya es la parte alta, por acá se entra a la plaza, a esta plaza. El fondo, la base es incaica, la base de la torre de este arco son incaicas, y esta plaza es donde hay mercado también los días. Esta es la torre, la cruz que suele haber en las iglesias, otra entrada. Esta sería la subida a la iglesia. Esta es la torre que está separada de la iglesia. La iglesia es esta, ahí está la cruz, y la torre separada. La torre con sus campanas no está adjunta como suele ser a la iglesia. Y esta es la plaza donde los domingos hay mucho mercado para los turistas. Nosotros hemos estado ahí un día sábado, entonces había poca venta, digamos. No había muchos turistas también por todo lo que las carreteras están cerradas. Esto a mí, este ambiente me inspiró para pintar un cuadro que se lo quiero mostrar, que es este cuadro, ¿no? La base incaica, la torre, el arco de entrada, etc. Y la parte más importante de este lugar son ya las moradas y los andenes, ¿no? Los andenes maravillosos, excelentemente bien conservados. Los andenes de Chincheros. Fíjense las rocas de color rosado, que son de esa cantera que ya hemos dicho, y cómo las cortaban para que coincidieran, ¿no? Miren, es una manera un poco diferente. Justo son cuadradas, y aquí más bien van acomodando según para aprovechar al máximo las rocas que traen. Maras es de donde se saca la sal de Maras, que es, para llegar ahí tuvimos que cruzar un puente sobre el río Vilcanota, desde Yucay se cruza, y después se va caminando en ascensión hasta llegar a Maras. Maras son unos pequeños andenes, y cada andén tiene una poza, donde el agua de un Ñauimpuquio, que el agua sale saladísima, la van canalizando a cada una de estas pozas, y cuando el sol evapora el agua, recogen la sal, que después la purifican un poco y la venden como la sal de Maras que podemos encontrar en los supermercados, ¿no? Antiguamente, yo cuando he visitado esto hace años, se podía pasear entre las pozas. Actualmente solo te dejan mirar desde la carretera que circunda y no te dejan entrar porque vieron que contaminaban los visitantes, dejaban latas, botellas, plásticos, etc. ¿Se dan cuenta? Son pozas. La tradición de la comunidad de Maras es que cada vez que un joven o una chica se casa, le dan como regalo de matrimonio una poza nueva, de tal manera que tenga sus ingresos vendiendo la sal. Bien, de ahí nos pasamos al camino inca. Yo he hecho 2 caminos incas en este viaje. El primer camino inca es de Calca hasta Lares. Este es el camino inca. Hay trozos que se conserva tal cual,
y hay otros que se sabe que por ahí va el camino, pero está un poquito más deteriorado. Lo que hemos hecho es desde Calca subir en carro por esta carretera hasta la parte más alta, hasta el Abra, la parte, no se ve acá, un poco más alta, cerca ya de la nieve, a algo de 4.800, y de ahí hemos empezado a bajar por el camino Inca, que es este que se ve por acá. Ahí estamos ya en plena bajada, hay llamas, vacas pastando al lado del camino. Hemos partido desde la nieve, hemos ido bajando el camino. Ahí estoy saludando encima de una roca. El camino va bordeando todo el rato agua que viene del deshielo, ¿no? Y que hace un riachuelo muy simpático con de agua. A veces el camino tiene puentes para pasar a la otra orilla. Ahí estamos haciendo una pascana, ya llevábamos 4 horas caminando, hemos descansado en este lugar para seguir hasta llegar a Calca de nuevo. Yucay. En Yucay estuvieron los salesianos en la parroquia y en un instituto agrícola, de donde salieron muchísimos exalumnos que hasta ahora recuerdan y tienen devoción a María Auxiliadora, a Don Bosco. Yo lo he visto en diferentes casas, en diferentes negocios, la imagen de María Auxiliadora. Los salesianos hace ya un tiempo que dejaron la casa de Yucay, pero la vocación sigue, ¿no? Y en la parroquia, que es esta, que la tuvieron los salesianos durante varios años, fueron una de las primeras obras salesianas en el Perú, la obra de Yucay y de Calca, ¿no? Iglesia típica. Esta es parte ya de Yucay. Este es un hotel moderno, pero construido con el estilo de Yucay. Este es un lugar arqueológico, un sitio arqueológico que se conserva. Noten las ventanas, las puertas trapezoidales de doble jamba, ¿no? Esto más bien es colonial. Es la puerta de una hacienda ya abandonada, pero que queda más o menos. Flores en el camino. Moray, para los que ya han estado, recordarán que son unos andenes circulares que era un laboratorio experimental para los incas. Ahí experimentaban en cada altitud cuál era la mejor producción de sus productos agrícolas, ¿no? Hay 12 andenes, cada andén tiene más o menos 7 metros de ancho y ahí cultivaban, tampoco dejan entrar acá, dejan entrar solo a otro círculo que está más atrás, que lo veremos después, pero a este ya no dejan entrar para evitar la erosión, el maltrato que los turistas a veces deterioran y dejan basura, ¿no? Entonces ahora solo se ve desde fuera y se camina por estos caminos. Son los círculos y después en esta parte, cuando se ve desde arriba, parece una palta, ¿no? ¿Ven? Esto ya es cuando hemos recorrido todo y hemos subido de nuevo. Este es otro Moray, pero es más chico. A este sí se puede entrar, pero está ya también deteriorado. Fíjense cómo las rocas que han ido cayendo las han agrupado y hay palos para sostener, para que no se siga cayendo. Pisac es el extremo opuesto de Ollantaytambo en el Valle Sagrado. Pisac queda al otro extremo.
Y en Pisac ha estado muy brava las marchas y las protestas. De casualidad hemos podido ir un día a Pisac, pero era muy difícil. Esa es la iglesia de Pisac y este es un centro comercial artesanal donde venden pura artesanía para los turistas. Y en su fachada tienen los 3 animales que simbolizan los 3 mundos incaicos. El Urcupacha, la serpiente, que es el reino de abajo, el mundo de abajo, donde están los ancestros. El Caipacha, el puma, que es donde vivimos nosotros. Y el Hanapacha, que es el cielo, donde están las divinidades, donde está el Inti y los dioses incaicos, representado por el cóndor, ¿no? Esa es la cosmovisión andina. Las calles son un poco más anchas que las de Ollantaytambo y tienen también pues el famoso color azul añil, ¿no? Esta es un restobar, pero muy decoradito en la plaza principal de Pisac. Fíjense cómo siempre mantienen esa tradición, cuyo origen fue una equivocación en el envío de pinturas. Esta es la plaza y el cielo. Ese día hacía un viento terrible, lo cual limpió de nubes todo el cielo azul serrano, ¿no? Tan maravilloso, tan inspirador. La iglesia vista desde otro lado. Después hemos visitado una hacienda o ex hacienda Yaravilca, que actualmente se ha convertido en el Hotel Arangua. Esta es la plaza principal de esta ex hacienda que ahora es hotel, ¿no? Dentro de ese hotel hay una laguna y hay una iglesia o una capilla, pero que es muy simpática, ¿no? Rodeada por esta laguna artificial, tiene un puente para llegar hasta la iglesia. Muy bien. También hemos visitado una catarata que queda en las alturas de Calca. El camino es muy simpático, muy natural, caminando por la naturaleza. Hemos hecho un promedio de entre 15 y 23.000 pasos diarios, un promedio, ¿no? Eso nos ha mantenido muy bien. Estos caminos da gusto caminarlos porque está rodeado de naturaleza, algunas chacras y después los árboles. Para llegar a la catarata vemos pequeñas cataratitas que van anunciando que estamos ya subiendo. Hay a mitad del camino una ex hacienda abandonada, que la hemos caminado por dentro, por fuera. Esta es una hacienda abandonada. La comunidad quiere construir en esta ex hacienda un restaurante campestre, manteniendo toda la estructura, pero el Instituto de Cultura no les da permiso. Están rabiosos con el instituto, porque tiene lugares maravillosos como estos arcos coloniales y con su paisaje y todo, pero el instituto prefiere que se siga arruinando porque se está cayendo y darlo todo en un lugar campestre muy simpático para la gente. Seguimos viendo en el ascenso hacia la catarata, cataratas pequeñas, no tan pequeñas, pero es muy simpático ver cómo uno va subiendo y va viendo el agua que baja, se precipita, ¿no? Los caminos son maravillosos, el río va por acá. Bueno, río no es río, es canal.
pero tiene muy bonitas caídas de agua y puentes muy simpáticos. Otro puente acá, otra caída de agua. Y esta es ya la catarata, propiamente dicha. El guía, Amaru, nos llevó hasta allá y le tomé una foto. Ya de regreso, estamos ya bajando, volvemos a ver cataratas, seguimos bajando, más y más caídas de agua, hasta al final. Calca. En Calca también estuvieron los salesianos, ya no están, pero estuvieron en esta parroquia. Dentro de la parroquia estaba cerrada, pero me dijeron que hay un altar a María Auxiliadora. O sea, algo de los salesianos ha quedado ahí. Esta es otra vista de la misma parroquia. Esta me gusta, puede ser que pinte un cuadro de esta vista. Y otra parroquia menor dentro de Calca. Esta es una hacienda que ahora es restaurante, que es muy pintoresca, como ven, muy simpática. Esta es la entrada. Hay muchas entradas que tienen piedra tallada con símbolos de los jesuitas, de los dominicos, etcétera, ¿no? Y cerca de Calca está el Museo Incarí, donde hay restos de todas las culturas, tanto de la sierra como de la costa. Y hay figuras, yo tomé fotos de algunas figuras, por ejemplo, estos Chimú, también la estela de Raimondi, etc. El segundo camino inca que hicimos es entre Chincheros y Urquillos. Ahí está camino inca, Chincheros, Urquillos, ¿no? Y aquí están los datos del camino. Este camino está bastante bien conservado. Fíjense cómo en los desniveles los incas hacían escalinatas, ¿no? Gradas. En las partes planas, esto es parte de los andenes de Chincheros, y por aquí pasa el camino inca que va a ir por ese valle hasta Urquillos. Otra bajada muy bien conservada, descansando siempre haciendo una pascana, y hay una parte que está con bastante vegetación y da mucho gusto. El guía se cansó a descansar. Algunos caminos del valle para terminar. Fíjense qué delicia poder hacer la caminata de varios kilómetros diarios por este tipo de caminos, ¿no? Es una maravilla, rodeados de la naturaleza, vuelto con las pilas recargadas. Realmente uno respira salud por el ejercicio y por la naturaleza. Mucho eucalipto. Ustedes saben que el eucalipto, que es de origen australiano, lo trajeron al Perú cuando construían el tren, el centro, el tren a Huancayo, para hacer los durmientes con los troncos del eucalipto. Después también lo utilizaron para hacer vigas en las minas, en los socavones de las minas. Y el eucalipto ya se quedó y tiene una presencia notoria en toda la sierra. El problema del eucalipto es que hay que sembrarlo cerca de un río o de un canal, porque si no, absorbe tal cantidad de agua que el rendimiento de las chacras que están junto a los eucaliptos baja en 50% su rendimiento. Por eso ya los serranos han entendido que solo pueden poner eucaliptos al lado del río o del canal o de la acequia, de tal manera que no perjudica la producción de sus chacras. Seguimos con los caminos. Estos caminos los he pateado con mucho gusto, la verdad. Caminos, más caminos. Bien. Hay cactus también, cactus serranos con sus flores. Esta es la casa, ¿cómo se llama?
la casa colonial del conquistador. Es un restaurante, pero han conservado el estilo incaico y el estilo colonial, ¿no? El sincretismo. Capilla del Señor del Palo. Eso está muy arriba en un cerro. Yo he trepado hasta allí. No pude entrar porque está con candado, pero le tiene mucha devoción, sobre todo en el mes de mayo. Le llaman el Señor del Palo. Yo escuché en otros sitios el Señor de la Caña, pero aquí es el Señor del Palo. Tiene algunas figuras un poco estrambóticas, ¿no? Y se ve Urubamba. Urubamba es de esta capilla, un espantapájaros para una chacra en las alturas. Y otra cosa maravillosa es el cielo azul y las nubes de algodón que podemos observar en la sierra y que raramente se pueden ver en Lima, ¿no? Esas nubes son maravillosas. Para los artistas son inspiradoras. Ven los símbolos de los jesuitas o de algunas en las puertas de las casas coloniales, el azul siempre. Esta es una acuarela que yo he pintado. Nunca había pintado acuarela, pero como no tenía lienzos allí, me puse a pintar acuarelas. Mi primera acuarela. Esta es la segunda, ya se nota un poco más de madurez, ¿no? Y este es un paisaje de Santa Catalina. Hace muchos meses, Augusto Coelho me envió una fotografía, esta fotografía que yo la he convertido en cuadro. Así que, Augusto, está cumplido tu deseo. Ya se convirtió en cuadro al óleo. Muy bien, muchas gracias. Compartir. Ahora está Raúl Venero entre... No está. No ha entrado porque él quería hacernos un canto y una canción de despedida a Mario. Despedida a sí, Portocarrero. A Portocarrero. Muy bien. El número siguiente serían dificultades que enfrentó Don Bosco en sus primeras acciones, a cargo de Carlos Salazar. Adelante, Carlos. Bueno, primero quisiera aclarar algo. No puedo abrir mi video porque estoy grabando con otro programa y ahí está mi video. Entonces voy a hablar nada más, ¿ya? Cuando yo estaba en Magdalena, me llamó mucho la atención cuando leí el libro de la vida de Don Bosco, en la época en que Italia sufría las consecuencias de la falta de trabajo, la economía estaba muy baja, cómo Don Bosco llegó a salir adelante con los niños, con los empresarios que lo apoyaban. Y por otro lado, los comunistas que hacían líos en las calles, tratando de que el gobierno los escuchara, ¿no? Aprovechando de la falta de trabajo. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando yo salí de Magdalena, tuve la oportunidad de por lo menos 3 o 4 veces he visto la película en diferentes tiempos de la vida de Don Bosco, donde resaltaban justamente ese tipo de lucha de Don Bosco para llegar a ser lo que hoy es la congregación salesiana. Empezó con los oratorios y empezó pues dándoles trabajo a los niños que trabajaban en ese entonces abusados económicamente en sus sueldos y sufrían todas las consecuencias. Y comenzó a desarrollar una política diferente, pero en manos de María Auxiliadora. Su fe hizo que
saliera adelante. Disculpen. Ahora, la crisis que estamos viviendo en Perú, lo estoy comparando con esos tiempos en que Don Bosco luchaba por salir adelante y crear su congregación, ¿no? Dándoles trabajo, dándoles alimentos, generando justamente la famosa, sus seguidores que se volvieron sacerdotes y comenzaron a crecer la congregación salesiana. Hoy estamos en una situación tan difícil que gracias a la formación que hemos recibido, yo tengo fe en que María Auxiliadora nos va a encaminar a esta situación en que algunos de nosotros, o en general la población, no entiende el problema que se está generando o el problema que va a venir adelante si no defendemos este sistema. ¿Qué sucede en Venezuela, en Nicaragua? La Iglesia Católica es atacada. Los sacerdotes son juzgados. Y la situación económica no mejora. Entonces, por ello es que yo me metí en política buscando justamente personas que me apoyaran, o sea, tenían esa visión de Don Bosco, ¿no? Y gracias a Dios que he encontrado un partido que tiene ese principio del humanismo que nos está enseñando el Papa Francisco en sus encíclicas. Y es por ello que mi persistencia en querer que se resuelva esta crisis confiando en María Auxiliadora. No sé si han visto ustedes en mi Facebook que he puesto a la Virgen María Auxiliadora como mi perfil. ¿Qué estoy diciendo? Estoy rezando todos los días a María Auxiliadora para que nos ayude y tengamos ese resultado que tuvo Don Bosco en esa época. ¿Qué tal resultado? Que en todo el mundo hay colegios salesianos, hay jóvenes que han superado sus dificultades, hoy son grandes profesionales, ¿no? Creyentes de María Auxiliadora. Ojalá que en el país podamos salir adelante y que tanto trabajo que hemos hecho nosotros como ADES, que tiene que ser, como digo, aterrizado. Para eso necesitamos un gobierno que nuestros proyectos los lleve adelante. Cierren sus micrófonos, por favor, para escuchar a Carlos. Cierren sus micrófonos. Lo que sucede es que es difícil el camino. Comprendo a Don Bosco cómo luchó para llegar a ello. Y en verdad os agradezco que muchos de ustedes han sido mis profesores, que han sabido guiarme, y si me equivoco, bueno, tendré que corregir. Pero me gustaría... Ramírez, tú te ríes, pero verdaderamente te doy gracias porque un día me diste una buena lección y me diste un aliento, ¿me entiendes? Y por eso estoy muy agradecido a ti y sé por qué te ríes, ¿me entiendes? Y gracias a muchos de ustedes, ¿no? Por ejemplo, a Napoleón me ayuda mucho, Hugo Calderón, Víctor Chan, también nuestro gran amigo, el más antiguo de todos nosotros, se me está yendo el nombre, Dios mío. Humberto. Humberto Olivera, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, Hugo Calderón con Víctor Chan me han ayudado mucho a generar esa ideología del humanismo como lo hemos trabajado nosotros, y lo he presentado al partido para que a ellos les ha agradado. Solamente hay que convertirlo en política. Como ven, seguimos avanzando y gracias a Don Bosco y a María Auxiliadora
que puedo manifestarles a ustedes esta experiencia. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Carlos Salazar, por compartirnos tu experiencia actual de inspiración salesiana. Muy bien, no sé si hay algún espontáneo que quiera intervenir, porque ya estamos 9:20, ya creo que la sesión se ha prolongado bastante. ¿Alguien que quiera tomar la palabra todavía? Solamente para... Adelante. Sí, solamente para indicarles que voy a poner en el WhatsApp un enlace para una película de Don Bosco del año 1930 y un enlace para un libro editado en 1883, escrito por Despinay, sobre la vida de Don Bosco, aún en vida, y que tiene como 190 páginas. Está en inglés, pero acá en Perú creo que se hizo una edición en español hace unos años, se puede conseguir. Pero lo paso por la antigüedad, digamos, de la obra, ¿no? Y ahí salva, en las primeras páginas, está un gráfico de Don Bosco, no es una foto, es un dibujo de Don Bosco, parece ser en sus años, debe ser sus años 50 o 60, que ahí creo que puedes tener una fuente de inspiración. Bueno, te agradece. Muchas gracias. Solamente buenas noches. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y agradecemos a todos los que se han conectado. El viernes de la próxima semana reiniciaremos nuestras sesiones culturales. Por favor, vayan pensando qué temas se pueden tocar, qué temas pueden trabajar, presentarnos ustedes. El viernes, no de esta semana, sino de la próxima semana, comenzaríamos haciendo la programación de todo el trimestre. ¿Sí? No, está bien. Todos vayan pensando. Te escucho, Manuel. Sí, solamente yo tenía aquí un pequeño estudio que hice sobre Don Bosco y San Francisco de Sales, semejanzas y diferencias, pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Más bien lo que quería es hacer un pedido a ti y a las personas encargadas que nos informen cómo anda la Fundación Don Bosco, porque hace ya buen tiempo que no escuchamos nada acerca de la Fundación Don Bosco, de las zonas comunes, de la posibilidad de las cocinas para Ticlo Chico, etc. Justo le escribí a Marcos, pero no tengo respuesta todavía. Le escribí hace 2 días, creo, para que me dé referencia de... A mí me ha contestado Marcos y me ha dicho que todos los salesianos y todas las obras salesianas están en operación Rector Mayor, que viene al Perú. Entonces están preparando informes, están preparando esta visita inminente que va a venir el Rector Mayor. Eso es lo que me ha contestado Marcos Calderón. Entonces parece que las acciones están un poco en stand-by. Como dice Manuel, están en stand-by, pero no es que nos hayamos olvidado de esto, estamos insistiendo por nuestro lado y en cualquier momento retomaremos. Gracias, Salvador. Gracias a todos por su participación, su asistencia. Chao, jóvenes. Y nos vemos. Jóvenes, chao. Ha sido un gustazo ver a todos. Chao, Hugo. Chao. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Napo. Gracias, Carlos Bacasela, Carlos Salazar. Gracias, Augusto. Chao, Carlitos. Muchas gracias a todos. Gracias.
Gracias, Calderón. Muchas gracias.